Bienvenidos al nuevo episodio del podcast El futuro del trabajo, el podcast que hacemos desde Future for Work Institute para divulgar sobre las tendencias en el mundo del trabajo y la gestión de personas en las organizaciones. Hoy a los micrófonos está Rafa Díaz. Hola, Rafa. Hola, Jordi, ¿qué tal? Y yo mismo, Jordi Serrano. Hoy conversamos con Jorge Ramos. Hola, Jorge. Hola, buenos días, Jordi y Rafa. Jorge es Managing Partner de EIM España para descubrir qué es lo que hay detrás de un concepto que es el Interim Management. Es un modelo todavía quizá poco conocido que permite incorporar a directivos de forma temporal para liderar proyectos o transformaciones claves en las organizaciones. Hablaremos de cómo funciona, qué aporta a los departamentos de recursos humanos y por qué cada vez más profesionales senior lo ven como una nueva forma de carrera. Pues Jorge, bienvenido y si quieres, Gracias. Tú mismo explícanos un poco quién eres y quién es EIM brevemente. Vale. Bueno, empezamos, si queréis, por la empresa, ¿vale? EIM viene de las siglas Executive Interim Management, por lo tanto, nosotros nos encargamos principalmente de proyectos de Interim Management, ¿vale? Somos una firma global, tenemos presencia en más de 26 países, ¿vale? Para que os hagáis una idea, pues los países en orden de importancia para nosotros primero sería Alemania, Francia, Italia, España, Reino Unido, Suiza, Polonia para los países del este, República Checa, Hungría, Bulgaria, Eslovaquia, ¿vale? Si nos vamos a América, estamos en Argentina, estamos en Brasil, estamos en México, estamos en Estados Unidos, ¿vale? Aunque damos cobertura a todos los países de América Latina. Si nos vamos a Asia, estamos en India, en China, en Australia, ¿vale? Como veis, tenemos un ámbito global, ¿vale? Que nos permite haber hecho proyectos en más de 100 países, ¿vale? Y yendo a la explicación de quién soy yo, ¿vale? Pues yo soy el responsable de EIM en España, ¿vale? Mi carrera profesional, pues digamos que se puede dividir en 3 tercios. Estuve un tercio en consultoría, otro tercio estuve como ejecutivo de 3 empresas y el último tercio he estado en temas de Interim Management. Perfecto. Pues quizá vamos a la harina, ¿no? Explícanos un poquito, Jorge, el concepto de Interim Management. ¿Qué es? ¿Cómo lo definirías? Vale. ¿Qué es el Interim Management? El Interim Management es ayudar a las compañías en proyectos de transformación, ¿vale? Cuando una compañía se tiene que transformar, se puede transformar de forma global, toda la compañía, se puede transformar un área funcional, se puede transformar un centro productivo, una fábrica, se puede transformar una filial, ¿vale? O sea, hay distintos niveles de transformación. Pues nosotros ayudamos a las compañías en ese proceso de transformación, pero desde un punto de vista ejecutivo, ¿vale? ¿Qué quiere decir desde un punto de vista ejecutivo? ¿Vale? Que no es desde un punto de vista de consultor, no es un consultor que llega a una empresa que hace un proceso para acabar diciendo a la empresa qué es lo que tiene que hacer, ¿vale? Sino que nuestra fórmula es asignar a ese proyecto a un ejecutivo que tiene experiencia previa en ese proyecto de transformación, un proyecto que ha hecho 3, 4 o 20 veces, ¿vale? Y que le vamos a encargar hacer la transformación en la compañía. Inicialmente, pues seguramente tendrá que hacer un diagnóstico, tendría que hacer un plan, consensuar ese plan con quien sea el buyer de nuestro proyecto, el director general, el consejo, el director de recursos humanos, quien sea el buyer de nuestro proyecto. Y una vez consensuado ese plan, la parte principal del proyecto es la ejecución de ese plan, ¿vale? Entonces, para que sea viable la ejecución de ese plan, es muy importante que la persona sea una persona con mando en plaza, ¿vale? Como decimos en España, ¿vale? Que le permita ejecutar ese plan de acción, ¿vale? Hay un ejemplo, yo creo que es el más fácil de entender, que es una fábrica que tiene problemas de eficiencia, calidad, excesivo scrap, transportes urgentes, una serie de hitos, ¿no? Que hacen, bueno, pues que puestos todos en un Excel, pues nos dé una cuenta de resultados negativa o no suficientemente positiva, ¿no?
Pues para ese proyecto nosotros asignaríamos a un director de operaciones o a un director de planta que ha hecho ese proceso de revertir los resultados de esa planta 3, 4 o 20 veces, ¿vale? Y le asignaríamos, haría el diagnóstico, haría el plan, lo consensuaría pues, con el CEO, con el consejo, con el fondo de inversión o con quien sea, y una vez consensuado ese plan, pues su función principal es la ejecución de ese plan. Como él es el director de planta interim, ¿vale? Es el director de planta, por decirlo de alguna manera, por las mañanas tiene que dedicarse al día a día de la planta, ¿vale? Y por las tardes se reserva para ir lanzando las distintas líneas de actuación para revertir los resultados de esa fábrica. Es un proyecto de 9, 12, 15 meses, dependiendo de la complejidad del caso, y una vez revertidos los datos de la fábrica, ya es el momento de buscar la persona de largo recorrido para dirigirse a la fábrica, ¿vale? Que ya es alineado con los estándares de la compañía, ya que sea de 35 o 45 años, que sea de la competencia, que sea de promoción interna, que sea local, que etcétera, lo que sea, ¿vale? Y ya es cuando ya se transfiere la operación de esa fábrica a la persona de largo plazo. Oye, o sea, viene con una misión temporal, pero con un nivel de implicación, ¿no? Más alto, ¿no? Está más metido en la realidad de la empresa que la consultoría, por ejemplo, ¿no? Totalmente metido, como si fuese una persona más de la compañía durante el tiempo que esté, ¿vale? Con la misma implicación o más. Claro, y aquí, Jorge, entiendo que una vez que se revierte eso, habrá mucha tentación de que la persona se quede, ¿no? Para una compañía, o sea, dice, oye, ya ha hecho esto, que no se me vaya porque cómo lo mantenemos, ¿no? No sé si os pasa esto. Pues pasaba mucho más antes, ¿vale? Antes me estoy refiriendo a 8 años antes, por el hecho de que las empresas no tenían claro la diferencia entre una posición permanente y una posición interim, ¿no? La posición permanente está claramente para una persona que entra dentro de una compañía para tener un desarrollo dentro de esa compañía, ¿vale? Y el interim manager es una persona que va para una casuística concreta, ¿no? De casos, ¿no? Mayoritariamente casos de solución de problemas de compañías, aunque también hay todo lo contrario, es una compañía que va muy bien y se mete en proyectos muy complicados porque va muy bien, ¿vale? Que la persona entra para la resolución de esa situación en concreto, ¿vale? Y no tiene por qué quedarse en la compañía, o sea, no es la intención de quedarse en la compañía, ¿vale? De hecho, bueno, pues como os he dicho, hace 8 años, pues estábamos más o menos que 1 de cada 3 se acababan quedando en la compañía, ¿vale? Y actualmente, pues estaremos en 1 de cada 5, ¿vale? O sea, 1 de cada 4 como mucho, entre un 20 y un 25%. Claro, porque entiendo que, o sea, el interim management, o sea, las personas que tienen este tipo de rol o que deciden profesionalmente dedicarse a ello, son unos animales un poco distintos, ¿no? A las personas que están en las compañías. ¿Ese es un factor o...? Sí. O sea, hay un, o sea, como decimos, el sesgo que nosotros tenemos para ir construyendo nuestro pool de interim managers son personas que les guste, que disfruten en proyectos de transformación. O sea, que les guste la salsa cuando van claro. cuando van a Te tiene que ir la marcha, porque si tiene no... que ir la marcha, ¿vale? Y la parte, como somos contraria, son personas que no, que lo que les encanta es llevar el día a día de la compañía, ¿vale? Los nuestros tienen que llevar el día a día de la compañía porque no tienen más remedio, porque es parte del puesto, pero lo que les gusta es realmente el proyecto de transformación. Sí. Y Jorge, este modelo, que yo sé que en otros países es muy conocido, ¿cómo es de conocido aquí en España, en los países en los que operáis? Digamos, ¿es una cosa muy habitual? A ver, yo te diría que comparado con otros países europeos, pues por ejemplo, Países Bajos, bueno, Inglaterra ya el servicio está muy comoditizado, ¿vale? O sea, está muy asumido, es el pan de cada día, ¿vale? Pero detrás de Inglaterra pues irían Países Bajos, iría Alemania, iría Francia, ¿vale? Como países más destacados. Ahí se utiliza mucho o muchísimo, ¿no? Pero también tiene que ver con temas fiscales, ¿vale? Por ejemplo, en el caso de Francia, ¿no?
como la parte de lo que es la seguridad social empresa pues no está topada, como en España, pues digamos que no hay una gran diferencia de precio entre una persona interim y una persona permanente. Y por lo tanto hay muchas empresas francesas que utilizan el interim management como un proceso, digamos, de prueba, ¿no?, del alto ejecutivo senior, ¿no?, que como sabéis tienen difícil encaje en las compañías, para, bueno, pues hacemos, le encargamos una misión interim y si cuadra, pues nos la acabamos acabando dentro de nuestro equipo ejecutivo, ¿vale? Esto en España no pasa. En España hay una diferencia, ¿no?, digamos, de coste entre el mundo interim y el mundo permanente, y esto hace, bueno, pues que vayamos un poco más retrasados, ¿no? Pero dicho esto, ¿es conocido el interim management en las compañías? Sí, sí. Nosotros vamos compañía por compañía y todo el mundo conoce el interim management y todo el mundo diferencia para qué sirve un interim manager o para qué sirve un permanente, ¿no? Y la adopción va muy alta. De hecho, por ejemplo, actualmente pues los ritmos de crecimiento que tenemos en España, ¿vale?, pues son bastante superiores a ritmos de crecimiento en otros países, aunque nosotros en volumen total pues estamos por detrás. Claro, porque aquí, Jorge, entiendo que también de alguna manera es algo que está aterrizando, ¿no? O sea, o se está madurando, podríamos decir, ¿no? O sea, creo que sí que se conoce, pero que está empezando a madurar. Porque yo creo que tiene que haber un dilema muy común en las organizaciones cuando quieren afrontar un proceso de transformación y es consultoría o interim, ¿no? Yo imagino que esto será como algo que siempre, y como la inercia del país probablemente, o la forma de pensar de los directivos de este país, es, venga, ya lo haremos nosotros, ¿no? Ya lo sacaremos con un consultor, con una ayuda externa. ¿En qué momentos, desde tu punto de vista, ¿no?, es mejor apostar por un interim manager que por una consultora para ayudar a determinado tipo de proyectos de transformación? Bueno, prácticamente cuando la compañía lo que necesita es una visión muy global, comparando distintas empresas, distintos mercados, para hacer el ejercicio, ¿no?, de esta transformación, pues es mejor una empresa consultora, ¿no? Pero cuando la transformación es específica, ¿no?, es de un campo, digamos, acotado, y realmente lo que se necesita es una transformación ejecutiva en las operaciones, ¿vale?, es infinitamente mejor el modelo de interim management. Y hay veces que son combinadas, ¿eh? O sea, hay veces que la empresa encarga a una consultora, oye, no vamos por buen camino, nos tenemos que transformar, dinos en qué ámbitos nos tenemos que transformar, ¿vale? Y es la propia consultora la que recomienda al cliente, oye, en tu casa no vemos el tipo de perfil de personas que puedan empujar esta transformación, ¿vale? Te recomiendo que hables con EIM, ¿vale?, para que te aporten recursos que permitan ejecutar el plan que nosotros hemos definido. Hemos hecho varios proyectos conjuntamente con consultoras, ¿vale? Y Jorge, ¿y cuáles son los tipos de perfiles más frecuentes, ¿no?, en EIM de distintos, pues eso, especialistas en, nos ha quedado muy claro el de plantas de producción o ingenieros industriales que ayuden a esa transformación en planta, pero aparte de esto, ¿cuáles son los más frecuentes? Vale. Tradicionalmente habían sido el mundo de las operaciones, ¿vale? Porque las operaciones, cuando van mal, son muy medibles y además se puede cuantificar fácilmente qué problema económico están causando unas operaciones que no funcionan bien o no son eficientes. Pero desde el COVID se revirtió digamos, el porcentaje de proyectos que hacemos de una cosa y de otra, y lo que ha cobrado muchísima importancia son los proyectos en el área financiera, ¿vale? Viene dado por varios motivos. Área financiera, uno es porque, bueno, nosotros somos muy dependientes de los private equities, ¿vale? Y los private equities lo que siempre buscan es tener una persona de confianza en la función financiera, ¿vale?
Por otro lado, las compañías, como consecuencia de que pues bueno, se han dado cuenta que se pueden gestionar las cosas de forma remota, ¿vale? Pues lo que están haciendo es meter mayores controles de seguimiento para poder gestionar de forma remota, pero tener conciencia de lo que está pasando en cada uno de los sitios, ¿vale? Es un poco, digamos, que el gran boom que tenemos desde el COVID es la parte financiera. Después sería la parte de operaciones, ¿vale? El ejemplo que os he contado, una fábrica, pero también tenemos muchos proyectos en el área de supply chain, ¿vale? Después sería dirección general, ¿vale? Para proyectos de reestructuración, para proyectos de turnaround, ¿vale? Después nos iríamos a proyectos de recursos humanos, ¿vale? En este caso, las empresas se acuerdan mucho del interim manager cuando tienen que hacer el cierre de una planta, de una filial, etcétera. Pero también tenemos muchos casos de posiciones de dirección de recursos humanos a nivel de compañía, ¿vale? Que esto no es tanto para hacer un proyecto de transformación, sino normalmente es un bridging, ¿no? O sea, oye, pues se me va en una compañía. Cuando se va el director financiero y el director de recursos humanos son las dos funciones que no se pueden quedar vacantes, ¿no? Porque el director financiero porque es excesivamente técnico, el director de recursos humanos porque el director general no quiere que se le meta a la gente en su despacho para explicarle sus problemas, ¿no? Entonces recurren a nosotros pues por eso, ¿no? Pues porque se ha quedado vacante la posición y no pueden esperar pues 6 meses a que un headhunter les ponga eso. Entonces es un bridging que al final algunos se convierten en permanente y algunos no, ¿vale? Y por último, la última posición serían los project managers en general, ¿vale? Un project manager porque quiero montar una nueva fábrica, ¿vale? Un project manager porque quiero implantar una nueva solución en mi compañía y obviamente si es una nueva solución no tengo nadie dentro de mi compañía que sepa la solución, ¿vale? Un project manager pues para hacer el lanzamiento de un producto, etcétera. O sea, project managers, más o menos estos son lo que más nos piden. Oye, ¿y cómo funciona el proceso? O sea, cuando una empresa dice, ¿no? Ya ha optado, ¿no? Consultoría, tal, y dice, oye, venga, pues un interim management, y os llama. ¿Cómo funciona? ¿Le presentáis candidatos? Cuéntanos. Vale, el proceso es distinto a lo que están habituados las compañías, ¿vale? Por el hecho de que nosotros tenemos un pool de interim managers, un pool que vamos construyendo semana a semana, ¿vale? Para que os hagáis una idea, el pool de interim managers a nivel de España es de 3.200 personas, ¿vale? Pero a nivel de compañía es un pool que tenemos entre 35.000 y 40.000 personas, ¿vale? Entonces, este pool son personas con el perfil que os he dicho antes, ¿no? Son personas, bueno, pues que están en su tercera fase de carrera profesional, que de alguna forma ya no aspiran a ocupar posiciones en el mundo corporativo, se dedican a trabajar por proyectos y el factor importante es que les gustan los proyectos de transformación, ¿no? ¿Vale? Entonces, cuando un cliente nos llama, ¿vale? Y nos explica cuál es su necesidad, nosotros hacemos mucho hincapié y gastamos mucho tiempo con el cliente en entender bien cuál es la problemática, ¿vale? Porque no es cuestión de, bueno, tienes un problema en una fábrica, es asignarte un director de fábrica. No, es localizar el interim manager que tiene experiencia en la dirección de fábricas y tiene experiencia resolviendo esa tipología de problemas que tiene. E incluso puede ser que como nuestras personas son plug and play, pues que tenga que tener conocimiento del proceso productivo, por ejemplo, ¿no? Para decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces, una vez que entendemos bien cuál es la problemática y nosotros definimos cuál es el perfil de la persona que podrá encajar, nosotros miramos dentro de nuestro pool de interim managers, ¿vale? Y le ofrecemos al cliente pues 2, 3 candidatos para que él pueda elegir entre 2 o 3 personas distintas. Le presentamos los candidatos, el cliente los entrevista siempre con nosotros, ¿vale? Nosotros somos parte fundamental del proceso, ¿vale? Y una vez seleccionado la persona, ¿vale? Pues firmamos los contratos para que pueda trabajar, ¿vale? Los procesos son extremadamente rápidos, ¿eh? Nosotros ofrecemos personas en 24 o 48 horas, ¿vale? Porque no tenemos que ir a buscar al mercado, nosotros las conocemos, ¿vale? Y pueden estar trabajando pues en 4 o 5 días, ¿eh? Tenemos procesos que han empezado un jueves, han empezado a trabajar en martes, o que han empezado en viernes y han empezado a trabajar también en martes o miércoles.
sea, que son procesos muy, muy ágiles, ¿no? Por lo que comentas. Y yo creo que ahí, Comparado con los de Headhunting, sí. claro, claro. Y luego, aparte también, o sea, yo entiendo que ya por temas de acuerdos y tal, entiendo que será un trabajo por proyectos, normalmente, ¿no? Una obra de servicios ese tipo de proyecto, ¿no? Que al final está como muy acotado, que da garantía jurídica a todas las partes y que, vamos, que realmente es una solución que permite resolver un problema con una agilidad increíble, ¿no? Sí, no, de hecho, el cliente en sí no contrata lo que es una persona, lo que contrata es un equipo, ¿vale? Ujú. Es el equipo que es el socio de IM, ¿no? Como la persona que lleva la relación con el cliente y la persona que asesora a todas las partes, al Ujú. cliente, al interim manager, ¿vale? Para que el proyecto evolucione según lo que se pactó inicialmente, ¿vale? O sea, estamos muy encima de lo que es, bueno, el plan de acción que se define, los objetivos que se definen, ¿no? Y entonces, digamos que semanalmente pues tenemos reuniones con el interim manager, mensualmente con el interim manager y con el cliente, para que ese seguimiento de ese plan y esos objetivos se vaya cumpliendo, ¿no? Digamos que el partner es el que se asegura del cumplimiento de lo que realmente se dijo al principio del contrato. Entonces, Claro. Y después está... el cliente os paga, digamos, una factura a vosotros, ¿no? No sé Sí, si Un mensual, servicio. un servicio, y luego la persona es autónoma, está con vosotros en nómina. ¿Eso cómo lo resolvéis? mayoritariamente son autónomos. Vale. Son autónomos que nosotros los contratamos sus servicios por proyecto. Vale, vale, vale. No, no, también porque seguramente la gente que conoce menos este tipo de servicios se hace este tipo de preguntas al final muy básicas, pero que realmente, pues cuando algo se desconoce, pues es importante tenerlo claro, ¿no? Yo, por ejemplo, ahora he descubierto, o sea, ese papel del partner de IM, que probablemente, y sí, imagino que a veces pasará, pues que empieza un interim y, oye, por lo que sea el proyecto no tracciona, ¿no? Aquí entiendo que también, pues ese papel del socio, eh, pues puede también ayudar a decidir si este interim manager no es el que necesitáis o si hay que darle un poquito más de tiempo porque hay otros indicadores que están indicando que sí que avanza, pero igual no avanza a la velocidad que queréis, ¿no? Entiendo que ese es el rol un poco Sí, que es el abordáis. rol y sobre todo identificar pues cuáles son las barreras para que este proyecto no avance, y nosotros somos siempre súper directos y súper francos con el cliente diciendo, oye, pues mira, pues esto no avanza por A, B o C y la solución para A es esta, ¿vale? Y entonces dicen, oye, pues mira, pues esta solución no se puede aplicar. Oye, pues entonces vamos a cambiar este objetivo, vamos a poner otro porque esto nunca va a avanzar, ¿no? Entonces, Claro. somos muy dinámicos en este sentido, ayudando a que el tema avance y digamos que no ponemos paños calientes, nosotros explicamos las cosas tal como son al cliente y al interim manager, ¿vale? Para Claro. buscar la solución en días, o sea, no dejamos que las cosas se pudran ni siquiera en semanas, ¿eh? No, no, claro, claro. Y aquí a mí hay un tema que probablemente imagino que lo tenéis muy trabajado, pero es, o sea, el aterrizaje de esta persona en la compañía, ¿no? O sea, de repente va a venir alguien a cambiar las cosas que está Y temporalmente. con mando en plaza, como decía. Exacto. Entonces, o sea, lo primero, todos los que mandaban hasta ahora, ahí yo creo que ponérselo fácil no se lo pondrán, ¿no? O sea, ¿cómo trabajáis esa integración del interim manager en esas situaciones de transformación? Bueno, pensar que nosotros venimos a ayudar, Ujú. ¿vale? Aunque sea a cerrar una fábrica, ¿vale? Claro, claro. Me dicen, oye, pues te dedicas a cerrar fábricas, ¿no? Y dice, al final es ayudar como mínimo a los que se quedan, ¿vale? Para que la empresa sobreviva y entonces, bueno, y por lo tanto mantengamos puestos de trabajo, ¿vale? Entonces, con esta idea, que es la que nosotros transmitimos, de que nosotros venimos a ayudar, ¿vale? Digamos que no se tiene por qué sentir atacado nadie en concreto, ¿vale? Ujú. Entonces, bueno, nuestros interim managers son gente senior, ¿vale? Estamos hablando de gente más allá de los 50 años, de los 50 a los 65 plus, ¿no? Que
muchos de ellos no, o sea, o muchos clientes o muchos empleados de los clientes no sienten amenaza con ellos, porque dicen, no, este hombre nos viene a ayudar y se va a ir, ¿vale? Se va a ir porque no tiene pinta de que se vaya a quedar en la compañía, ¿no? No es una competencia, no es una competencia. No es la competencia, ¿no? Entonces, en ese sentido de que la gente se deje ayudar, normalmente no tenemos grandes fricciones, ¿vale? Claro. De todas formas, si tenemos fricciones en esas reuniones que tenemos con el cliente, nosotros se lo decimos claramente porque es un obstáculo pues, que hay que resolver. Sí, sí. Oye, vamos a darle la vuelta a la moneda, ¿no? Porque hemos hablado mucho de, digamos, como clientes, ¿no? Pues las empresas están. En el otro lado de la moneda, ¿no? Las personas que se quieren dedicar o que pueden plantearse esto como carrera profesional, ¿qué perfil suele tener éxito? Has hablado, ¿no? De perfil ya bastante senior. ¿Qué tipo de perfil encaja aquí? Bueno, a nivel, digamos, de background, pues ya lo he explicado, ¿no? Es una persona que ha pasado por distintas empresas, distintas funciones. Hay una cosa que nos gusta mucho, que es que haya pasado por distintos países, ¿no? Pues gente que ha trabajado en Alemania o en Brasil o en China o en Estados Unidos, ¿no? Entonces, ¿por qué buscamos este perfil? Este perfil lo buscamos porque nos da un perfil poliédrico, ¿no? De una persona que para una misma situación tiene distintas soluciones, ¿vale? Una persona que siempre ha estado en la misma función y en la misma compañía, para una misma problemática solo tiene una solución, que es la que se aplicó toda su vida en la compañía. Entonces, este perfil poliédrico hace que las personas, ¿no? Pues tengan N opciones a la hora de resolver una situación y por lo tanto eligen la más adecuada para ese cliente en ese momento, ¿vale? Entonces, como he dicho antes, son personas que ya no buscan, o sea, en su vida anterior sí que tuvieron muchas posiciones muy relevantes en el mundo corporativo, ¿vale? Muchas de ellas incluso están fuera del mundo corporativo antes de la cuenta, por la rapidez que han tenido creciendo en ese mundo corporativo, ¿vale? Y una vez que se ven expulsados de ese mundo corporativo, pues deciden no volver y se deciden poner a trabajar por proyectos, ¿no? Bien es cierto que el mundo del interim en sí tiene cierta inestabilidad, ¿no? Porque de repente tomas un proyecto que te lleva 9 meses, pero después estás 4 meses entre un proyecto y otro, vuelves a tomar otro proyecto que son 18 meses, después estás 5 meses sin proyecto, etcétera, ¿no? Entonces, esto tiene que ver con que, bueno, pues que estas personas tampoco pueden ser 100% dependientes de los ingresos que tengan, ¿vale? Sino, digamos que no es buen asunto porque sufren excesivamente, ¿no? Normalmente pues son gentes que salieron bien económicamente, ¿no? Del mundo corporativo, ¿vale? Que podrían estar sin trabajar y, bueno, pues cuando trabajan pues quieren proyectos chulos y bien remunerados. Sí, hombre, da una radiografía muy concreta, ¿no? Del tipo. Y yo entiendo que es, o sea, el formato que os encaja. O sea, si lo entiendo, de alguna manera seríais como unos managers, unos agentes Si esto fuera, de segundas carreras, cine, ¿no? Si esto fuera el cine. Sí, o el cine o el deporte, ¿no? O sea, unos agentes de segunda carrera, ¿no? O sea, un Messi cuando se retire, pues probablemente sería un buen interim manager, ¿no? Por hacer así un símil que pueda entender todo el mundo, ¿no? Porque claro, al final, por lo que describes, lo veo casi más como una agencia, ¿no? Muy a medida de unos perfiles, pues eso, muy concretos. O sea, que esto no es para todo el mundo, ni mucho no es para menos. todo el mundo. Claro, porque además el proceso cómo funciona también, o sea, cómo los localizáis. Captáis. Claro, ¿cómo llegan a vosotros? Bueno, principalmente es el boca a oreja, ¿eh? O sea, hay gente, ¿no? Que cuando se plantea este tipo de vida, pues hablando con compañeros suyos, pues le dicen que existe esta opción. Algunos de ellos pues la desconocían y entonces contactan con nosotros.
Otros también son recomendaciones que nos hacen clientes, ¿no? De que nos dicen, oye, pues tengo esta persona conocida que creo que encaja muy bien con vuestros servicios, ¿vale? Pero el ir nosotros a buscarlos al mercado, muy raramente, muy raramente. Puede ser algún proyecto que sea muy específico y que dentro de nuestro pool pues no acabamos de dar con la persona y salgamos a tantear a 2 o 3 personas que puedan dar perfil, ¿no? Pero es muy, muy raro, ¿vale? Normalmente han venido ellos proactivamente a nosotros y los tenemos en el pool cuando los proponemos. Claro, y entiendo una pregunta, Jorge. En este sentido, entiendo que ese valor más de agencia es lo que os puede diferenciar igual de plataformas de freelance, ¿no? De, pues tipo Upwork o este tipo de plataformas que cada vez hay más y también se posicionan, incluso hay especializadas en posiciones de proyectos de transformación y proyectos complejos, ¿no? Entiendo que ahí tenéis cierta competencia o es una cosa diferente. No tenemos competencia. O sea, tener en cuenta que cuando los clientes que nos vienen a nosotros, ¿vale? Cuando nos explican la problemática o el proyecto del reto que tienen por delante, normalmente son proyectos, digamos, de enjundia, ¿vale? Son difíciles y depende mucho dinero de que salgan bien o salgan mal, ¿vale? Entonces, nosotros somos los que captamos los detalles y la esencia de lo que necesita el cliente. Nosotros estamos presentando 2, 3 personas máximo, no presentamos 8, ¿vale? Y normalmente se quedan con las dos o 3 personas que presentamos, con uno de ellos y empiezan a trabajar en cuestión de días, ¿vale? Si esto se fuese a una plataforma, ¿vale? Pues esto quiere decir, bueno, porque el cliente debería tener la habilidad, ¿no? que tenemos nosotros para identificar perfectamente cuál es la problemática que ellos tienen y cuál es la tipología de persona que les podría solventar esto, ¿vale? El riesgo es alto. Mundo middle management, pues puede ser, ¿no? Porque digamos que las cantidades económicas, ¿no? que hay detrás de que salga bien o salga mal el proyecto, pues son menores, ¿no? Pero cuando estamos hablando, yo qué sé, pues de ahorros de 2 millones de euros, ¿no? Claro. Pues no nos vamos a ir a LinkedIn a buscar la persona que nos va a ahorrar los 2 millones de euros, ¿no? Claro. El riesgo es alto y por tanto hace falta ese acompañamiento fino, ¿no? Humano, ¿no? De agencia que decía Rafa. Sí. Está muy claro. Oye, como llevamos media hora, tendríamos que ir cerrando. Yo sé que como sois una de las principales empresas, ¿no? Si no la primera, al menos en España, ¿no? Desde vuestra experiencia, ¿qué tendencias crees que marcan un poco el futuro, ¿no? Como aquí nos dedicamos a esto del futuro, ¿cómo ves el futuro del sector? Bueno, el futuro del sector, o sea, aunque nosotros como compañía llevamos más de 35 años en Europa, ¿no? Y más de 25 años en España, digamos que esto está arrancando. O sea, a pesar de nuestra longevidad, esto está arrancando. Y cada vez va a ser más. O sea, la gente ya no tiene un sentido de pertenencia a las compañías, sino que el sentido de pertenencia que tiene es al proyecto, ¿vale? Y la gente se alía con las compañías en función de que el proyecto que les presenten pues sea atractivo o no, ¿vale? Entonces esto hace que el modelo interim, ¿no? De que la gente entre en una compañía para un proyecto concreto, pues cada vez vaya a tener mayor cabida a nivel de sociedad y a nivel de todas las edades, ¿no? Eso como concepto en general de trabajar a las compañías por proyecto, ¿no? En concreto, el mundo interim management o de executive interim management, ¿no? Que es lo que nos dedicamos nosotros, ¿no? A altos ejecutivos, ¿no? En modalidad de interim management, pues cada vez va a tener más demanda por varias razones. Las empresas cada vez son más dinámicas, cada vez tienen más proyectos. Ya pues en las compañías ya
nadie hace caso al plan a los 3 años, ¿no? Sino lo que se está pensando es en lo que se va a ejecutar en los próximos 18 meses, ¿vale? Y por ello se necesita rapidez de ejecución, etcétera, que son los elementos que incorpora Interim Management. Y segundo es que en el caso concreto de España, para que la gente lo visualice, pues tenemos los baby boomers, ¿no? Que ahora son nuestros interim managers, ¿vale? Que hay una presión, ¿no? por excesiva oferta que hace que cada vez haya más demanda, ¿no? Porque cada vez hay más gente en esta disposición de trabajar por proyectos y entonces, bueno, pues las compañías que no siempre van sobradas de talento, pues dicen, bueno, pues contratar a una persona en plantilla, no, pero oye, pues nos venga a hacer un proyecto de interim management, sí. Vale. Y a mí solo me quedaría una última pregunta, Jorge, que sería un poco de la otra cara de la moneda, como decía antes Jordi. A una persona que nos esté escuchando y que se plantee, oye, yo esto del interim me suena bien de cara a pues dentro de 10 años, ¿cómo se pueden ir preparando, ¿no? para ser un buen Executive Interim Manager? Bueno, dentro de sus compañías, o sea, son gente, ¿no? Pues que ahora está en torno a los 40, ¿no? Y que están dentro de sus compañías. Y entonces, ¿cómo se pueden ir preparando? Pues asumiendo en su compañía proyectos de transformación, ¿vale? Siendo valientes y yéndose a las áreas, digamos, no fáciles, ¿no? De las compañías de proyectos de transformación y saliendo de su zona de confort, ¿vale? Ya os he comentado antes, ¿no? Una cosa que nos gusta mucho es gente que ha estado en varias compañías, que no ha estado en una sola, que ha cambiado de función, ¿no? Bueno, pues con inteligencia, ¿vale? Sin hacer el tonto, pues ir buscando esas áreas en que te incorporen, pues el haber trabajado en distintas compañías, distintas funciones, distintos países, que te hará que cuando pases a esta tercera fase de carrera profesional, pues tengas un background que te ayude a encontrar proyectos de interim management. Vamos, que tienen que ser valientes, que les vaya un poco la marcha, ¿no? Valientes marcha, pero con cabeza, ¿eh? O sea que no. Hombre, por supuesto, siempre. Muy bien. Oye, pues muchísimas gracias, Jorge. Yo creo que hemos hecho una mirada así panorámica, ¿no? a este concepto del interim management desde el punto de vista de los clientes, desde el punto de vista de las personas. Pues muchísimas gracias, Jorge. Gracias a vosotros. Lo dejamos aquí y hasta la próxima. Vale, gracias. Muchas gracias, Jorge. Hasta aquí el episodio de hoy. Esperamos que te haya gustado. Para no perderte ninguno de estos episodios, recuerda suscribirte en tu plataforma preferida. Estamos en Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, iVoox y muchas más. Además, para seguir informado sobre el futuro del trabajo, puedes seguirnos en las redes sociales y en nuestra web www.futureforwork.com. Hasta el próximo episodio.